Ok, listo. Y... ¿Estás bien? Bien, entonces vamos a partir, vamos a hacer primero la mismita formulación, hicimos en términos de principio de mínima acción, pero vamos a especializarlo al caso de tanto electrostática como magnetostática. Al final vamos a restringirnos en una primera parte a la pura electrostática, y si es que nos da tiempo, vamos a ver magnetostática, que tampoco va a cambiar mucho. La idea es que sean capaces de poder usar todas estas herramientas que surgen a partir de la resolución de un problema tipo Stromboli. Ya lo veremos más adelante. No voy a estar escribiendo como acostumbro, voy a tratar de ver cómo lo hacemos. Entonces es experimentación. Voy a llamarle principios. Okay. Entonces, como ya les platicé hace un momento, la formulación de la electrodinámica es bien complicada y no es el objetivo de este curso que nos empecemos a distraer tanto en detalles tan elevados. Ahorita la segunda mitad del curso la quiero enfocar en que ustedes puedan hacer ejercicios, resolver problemas concretos, que son cosas que les van a llegar a preguntar si es que entran a un posgrado. En particular tenemos, por ejemplo, una frontera infinita de un plana, de un dieléctrico de un tipo y de otro tipo. Un dieléctrico con una simetría esférica y posiblemente algunos cascabels. ¿Qué pasa si son conductores? ¿Qué pasa si son dieléctricos? ¿Qué pasa si hay una carga efectiva? Todo ese montón de cuestiones, hay problemas en los que uno puede resolver de manera exacta, pero para eso es necesario afinar ciertas herramientas matemáticas. Entonces, ahorita las siguientes clases, tal vez esta y la siguiente, vamos a llegar a algunas expresiones concretas que buscan unir todos los métodos variacionales que nosotros ya desarrollamos con formulitas que ustedes ya se saben de electrostática. ¿Sí? Okay. ¿Recuerdan el término de energético de Lagrangiano de un sistema de cargas sujeta a un campo electromagnético? Ecuación 88 en particular de la sección anterior. De todos esos vamos a quedarnos simplemente con dos términos para la energía total. Este va a ser el de quién. Ajá. Ya no vamos a ver lo de invariancia del mono. Ya terminamos ese tema. No, o sea, también variancias enormes son un tema aparte y no, ya no nos va a quedar. Esta va a ser nuestra ecuación. ¿Dónde? La ecuación 2 y
Ok. Ahora, si se van a la ecuación 88 de la sección anterior, del examen anterior que tuvimos, vamos a poder identificar de dónde salen cada uno de estos términos. Los primeros dos términos de cada una de estas surgen luego de que nosotros utilizamos la definición una definición bien particular de ecuación de continuidad. Lo vimos en su momento en la clase. Y estos son expresiones asociadas a los campos eléctrico y magnético. Entonces, si recuerdan la expresión para el Lagrangiano, era una expresión muy larga donde muchos de estos términos estaban asociados con los demás, es decir, el campo phi podría estar asociado a A, el campo eléctrico podría estar asociado al campo magnético, y entonces la descripción se empezaba a complicar porque terminaban acopladas cada una de estas expresiones. Así como nosotros los estamos escribiendo de esta manera, la componente meramente eléctrica depende de phi, de la densidad de carga, del campo escalar eléctrico y el campo vectorial eléctrico. Por otro lado, la componente de energía magnética depende de la corriente eléctrica, del campo, del potencial escalar, el potencial vectorial electromagnético y el campo de inducción magnética. Son dos expresiones con elementos aislados, donde posiblemente se podrían combinar es en términos de carga, la densidad de carga y la J. Y eso viene de la ecuación de continuidad. Entonces, para el caso electrostático, esto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Esto implica esto. Porque si la densidad de carga, o sea, no varía en el tiempo, eso justo quiere decir que es estático, ¿no? Y si no cambia en el tiempo, entonces no tenemos una corriente, entonces la densidad de corriente es cero. Excelente. Esa es la noción física. La parte matemática es que tenemos la ecuación de continuidad y el primer término pues, es 0 y el segundo término también va a ser 0. Bien. Y entonces, esta expresión 4 termina de desacoplar la componente eléctrica y la componente magnética. ¿De acuerdo? Entonces, para la electrostática, la pura electrostática, vamos a tener que la energía total de un sistema electrostático la vamos a poder escribir de esta forma. Es simplemente eso. Si es que llegamos a ver magnetostática, pues vamos a partir de esta ecuación. ¿Sí? Vamos a partir de esta. Esta es esta. Solo no le estamos prestando atención a la parte magnética. El primer término de acá se hace 0 por lo de abajo, porque la densidad de corriente es 0.
Y Para, ¿cuál se hace cero, dices? en la energía magnética, Ajá. ese primer término es cero porque J es... No podemos decir eso todavía. Ah. O sea, es como cuando tienes, por ejemplo, tienes que la derivada con respecto al tiempo es nula, pero eso implica nada más que ρ es constante en el tiempo. Aquí, el campo es de tal forma que es tangencial a todas las fuentes. Y entonces esto no necesariamente es nulo. Okay, entonces ahí tenemos que E, nuestra energía, es un funcional. Es un funcional tanto de phi y E. Una vez que nosotros tenemos una constante de tiempo para. Entonces, el siguiente es si queremos ver cómo varía nuestro campo electromagnético. Conforme nosotros variemos un poco estos dos campos, el campo escalar y este campo vectorial. Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Es decir, vamos a hacer una perturbación lineal a primer orden. Una perturbación a primer orden. Si de repente en este nuevo formato ven que vamos muy rápido, me dicen y le bajamos de velocidad. Ajá. Entonces, estos son los para la energía electrostática. Sí. Pura energía electrostática. Así se llama el término. Entonces, es la misma expresión, pero ahora es esta misma expresión, simplemente vamos a agregar una perturbación en el campo escalar y otra en el campo vectorial. ¿Y esto se hace para ponerlas en las ecuaciones que ya hemos sacado? Más o menos, o sea, vamos a volver a derivar nuestras ecuaciones que ya sabemos de electrostática, pero a partir de esta energía electrostática. La E con rayita es energía y la S rayita es el campo. Así es. Sí. Energía, campo eléctrico. Uno tiene un vector, una rayita de vector, el otro tiene una rayita para diferenciar. Yo tengo Ajá. 5 es lo mismo que 1, Sí. pero en No, el 5 es paréntesis- el mismo que 2. que 2. Ah, ok. Si nomás le quitamos la etiqueta de eléctrico. Y ahorita nos vamos a olvidar de la. Y entonces vamos a ver cómo varía la energía electrostática conforme variamos el campo escalar y el campo vectorial. Y bueno, lo que sigue es álgebra. Álgebra. Es decir, vamos a agarrar el TCR, distribuimos esto. Vamos a hacer esto igual a pi, punto pi, que es el primer término con el primer término, más delta e punto lambda pi, más e punto lambda delta pi. Los términos cuadráticos los voy a ignorar, los voy a despreciar, son muy pequeños con respecto a la perturbación en orden lineal. Más 1 sobre pi que multiplica a y también aquí e con delta e va a ser un término cuadrático, el cual vamos a despreciar porque es
sumamente pequeño comparado con la perturbación de orden lineal. Bien, ahora vamos a organizar esta, no sé por qué le llamé 6. Sí, es así. Ahora vamos a usar Ahí no quería decir delta E, el último término. O 2. Ya los expresé. Sí, son 4, pero el último no lo voy a porque es 4. Sí. Ahora, esta identidad vectorial la hemos utilizado un montón de veces. ¿A qué se refiere cuando dice perturbación de orden lineal? Sí, dale chance. Perturbación de orden lineal. Imagínate que tienes una función bien complicada que describe el campo electromagnético que está sacando un teléfono celular. Entonces, si nosotros agarramos y nos fijamos en este punto, nosotros podemos describir alguna función en x0, donde x0 es este punto. Entonces, si nosotros queremos hacer una descripción alrededor de este punto, nosotros podemos hacer una expansión en series. Vamos a llamarle A1, X, A2, X cuadrado, y así está. Entonces, nuestra solución, f de X, nosotros lo vamos a poder aproximar. Perturbación de orden lineal es nada más. Cuadrático, tercera, cuarta. Y entonces, lo mismo, pues en este caso, vamos a tener un campo de referencia y una perturbación de ese campo. ¿Sí? Ahora recuerden que estas son funciones de R también, que es algo todavía mucho más complicado, pero la idea sigue siendo la misma. Voy a borrar esto. Entonces, esta acá. Esta ya la hemos hecho un montón de veces, si no me creen, pues derivo. Y vamos a sustituir. ¿Cuál término es? Es este es la delta phi. Entonces vamos a sustituir estos dos acá. Y lo que vamos a obtener simplemente energía y perturbación lineal en energía R, B. Voy a empezar a agrupar los términos que vayan a recuperar esta ecuación de acá. Entonces serían este término y este término. Uno sobre 4 pi más 1 sobre 8 pi e cuadrado. Y ahora sí todo lo demás. Voy a entonces también a agrupar todos los términos que tengan mi perturbación en delta phi y mi perturbación en delta e. Sería, para delta phi es este término y este término de acá. Y para delta e este término de acá y los dos términos que tengo aquí. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Entonces vamos a empezar con delta phi.
Y esta es la ecuación 7. Y entonces, nosotros es exactamente la misma ecuación, simplemente los símbolos subrayados son el primer término, los símbolos con estas rayitas son el segundo término. Okay. Ahora vamos a identificar el primer término justamente con la energía electrostática de referencia. Es decir, este es este de acá. Por lo tanto, nos va a quedar que delta I es idéntico a entre C por todo el lado. Sí. ¿Qué pasó con el último término? Rojo. ¿Qué pasó con el último término? ¿Por qué lo quité? Porque el campo no va a diverger, ¿no? El campo eléctrico no va a diverger. ¿Ok? ¿Qué más? Porque es el caso de la constante. No va a variar. No, esto no afecta en que me haya quitado este término. Lo hemos visto en las clases pasadas cuando recuerden cuando tenía un AG en fin de relación que yo le iba apretando por términos. A ver, de aquí a acá quedó claro. ¿Sí? Este es este, entonces este de acá es todo lo que sobra, pero me estoy quedando nada más con estos dos términos. ¿Qué pasa con eso? No tiene que ver con, o sea, esa integral con el teorema de la divergencia la puedo cambiar por una integral de superficie. Okay, Entonces eso me habla de propiedades globales. Entonces si a mí me interesa enfocarme en lo local, puedo evadir ese teorema. Parcialmente es cierto. O sea, hacia allá va. El punto aquí es que, independientemente de que hice una descripción global o local, tú estás esperando hacer una descripción macroscópica. Y entonces, conforme tu superficie va encerrando más y más y más y más y más volumen, estos términos terminan decayendo muy rápido. De tal forma que cuando tú evalúas ese campo en esa frontera, estas cantidades ya son muy pequeñas. ¿Quedó claro, no? Sí. Igual, este tipo de configuraciones las van a ver también en cuántica, ¿verdad? Entonces, en una frontera muy grande, eso tiende a ser. Estas caen a cantidades muy pequeñitas. Por ejemplo, el campo electrostático de Coulomb cae como 1 sobre R. Y este campo como 1 sobre R cuadrado. Entonces cae como 1 sobre R cubo, ya se perdió. Para el caso electrostático, perdón, para el caso de E constante, ¿qué pasa? Ya la primera razón por la que está cero, bien. ¿Qué pasa en el caso de un campo E constante? Va en la misma dirección de la superficie. ¿Qué pasa con E constante? Es como cuando decían de la A, ¿no? A mayúscula.
Ajá, que ¿qué si pasa dependía de con R, pasaba algo. Tenía que depender de R para que nosotros podamos hacer esa descripción más completa, es para ver la dirección. esta parte? No, aquí tiene que ver más con la geometría. ¿Por qué es ortogonal a la superficie? Es solamente en zonas. Imaginen por simplicidad una Pues, esfera. y va nada más por... Nada más va todo el campo en una dirección. Porque todo lo que entra, pues también sale, ¿no? Entonces, en concreto, la integral de superficie te va a arrojar dos contribuciones. Una que es cuánto de este campo entra y cuánto sale. Entonces, para un escenario donde este es constante, este término, entonces, tanto entra como sale. Y entonces la suma al final lo vas a hacer. Son los dos casos que se me ocurren ahorita. Entonces, este término de acá termina siendo nulo. Lo mismo va a pasar con el campo magnético, la energía magnética. Después de barajear un poco nuestras ecuaciones, vamos a poner una expresión más o menos como esta. Igual vamos a usar los mismos argumentos, pero nada más que aquí va a ser la ley de Stokes para para un contorno muy grandote, porque vamos a tener algo por eso. Bien, entonces, tenemos la energía electrostática y cómo cambia o cómo varía mi energía conforme varía o bien el campo escalar o el campo vectorial. Y entonces, no siempre van a estar variando los dos y por simplicidad nosotros vamos a tomar en cuenta solamente una variación aislada. Ahorita lo vamos a ver qué pasa si solo variamos el campo escalar o qué pasa si solo variamos el campo vectorial. Ok, ¿qué sigue? Ok, el principio de mínima acción. Y esta lleva por número 608. Vayan apuntando, tomando apuntes porque voy a ponerle el principio de mínima acción. ¿Qué pasa con el principio de mínima acción? ¿Qué resultados nos arroja? ¿Qué consecuencia tiene entonces el principio de mínima acción en esto que acabamos de escribir? ¿Que va a minimizar la energía? Va a minimizar la energía. Vamos a revisar el campo, perdón, la función de energía que minimice mi Lagrangiano. Es algo como esto. Eso implica que esta cantidad es nula. ¿Pero cantidad qué? Esta cantidad es nula. Entonces, ¿qué pasa si esto es nulo? ¿Y la energía se va a conservar? Primero, sí. Bueno, de 8 que deduce. Las variaciones en phi y en e son tan arbitrarias como queramos. No me parece como muy trivial llegar a esa conclusión. Ok. Esto puede ser cualquier cosa. Y esto puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Que esto sea nulo, ¿qué implica? Es como cuando. Es que tenía que haber llevado un curso de termodinámica. ¿Qué pasaba? Cuando queríamos saber variaciones con respecto a. Yo nada más derivábamos, o sea, a eso, le hacíamos como la derivada con respecto al recurso y nos daba ahí otras derivadas y ahí encontramos como relaciones que eran las de Maxwell, creo. Algo por decir. Ok, aquí vamos a tener algo por hacer. Variaciones en E. Son parecidas, no son idénticas. Variaciones en E, variaciones en phi, variaciones en campo eléctrico.
Si mis variaciones no son nulas, entonces quiere decir que estos coeficientes que vemos aquí tienen que ser nulos. Si son nulos, y si son nulos, ¿qué pasa? ¿Qué expresiones obtienen? Pues dos ecuaciones, ¿no? Y como consecuencia de esto, es 9, 10, 11. Y estas son las ecuaciones de la electrostática. El principio de minimación para un lagrangiano que solamente contempla como esto, tiene como consecuencia todas las ecuaciones de la electrostática. Está que ley de las ecuaciones de Maxwell. No, ¿cuál es? No, que sí son. Yo ya sé La que de sí Gauss son. eléctrica. La de Gauss eléctrica, excelente. Esta no es una ley de Gauss, pero es una definición propia de electrostática. La de Esta Faraday. ley es La de Faraday. la Faraday de electrostática, el caso electrostático. O sea, la parcial de B con respecto a T es 1. Bien. La 11, ¿de dónde sacó el? La 11 es consecuencia de esto. Ah, ok. Si Si E es potencial escalar, entonces el rotacional es. si E se deriva del gradiente de un potencial, entonces el rotacional de ese gradiente y aquí es vector. 0. No, son las 3. Bien. Esto es para el caso en el vacío. Si nosotros queremos estudiar un material, los materiales son tan complicados como los ámbitos, ¿no? Desde los materiales más comunes como el cemento, como la pintura, hasta los más complicados y recientes como pantallas flexibles de los teléfonos, entre otras cosas. En general es muy difícil escribir una expresión de esta forma. Entonces, ahorita nos vamos a restringir al caso más sencillo, que fue parte de lo que nosotros vimos cuando dedujimos las ecuaciones de Maxwell macroscópicas. Es decir, término de energía es un sistema lineal, isótropo y homogéneo. Aquí es la norma de igualdad. Y
E igual a 1 recuperamos las ecuaciones de Maxwell en el vacío y para un medio lineal isótropo y homogéneo va a ser una constante mayor que 1. Más o menos. Entonces, luego de un procedimiento similar al que acabamos de hacer, vamos a llegar a algo equivalente a lo que tenemos acá. Es decir, esencialmente es hacer exactamente ese mismo procedimiento que ven de aquel lado del pizarrón, pero arrastrando epsilon constante. La de era la de desplazamiento. Desplazamiento eléctrico. Estas son prácticamente aquellas, pero con un epsilon. Recuperamos el caso vacío para E igual a 1. Epsilon igual a 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí César nos explicó de lo que se hace cero. Y no me quedó claro en la frontera de algún lugar, cómo es que decae respecto a R cuadrado. No me quedó claro. Primero, de aquí usamos el teorema de la divergencia y cambiamos de integrar la divergencia de un campo vectorial a la integral de superficie cerrada de un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, en una integral de superficie, lo que tú haces es sumar todas las contribuciones del campo, pero justo en la superficie. Eso implica que tú tienes que evaluar este campo viendo la superficie. ¿Sí? Ahora, estos campos tienden a decaer conforme te vas alejando de tu fuente. ¿Sí? El caso de, por ejemplo, cualquier sistema cargado en general, tú puedes hacer tantas aproximaciones necesarias para cuando ya te vas alejando de la fuente, y entonces el campo electrostático, ¿cómo cae? ¿Cómo debería? No, Para el potencial escalar, ¿cómo va la ley de Coulomb? Para el potencial electrostático. Bueno, le cae R alguna potencia. así. Y E para R a una potencia un poquito más grande. Entonces, esto cae a una potencia de R todavía más grande. Y entonces, conforme te vas alejando, esos tensores terminan siendo más pequeños y más pequeños y más pequeños. Y entonces, esta descripción la ampliamos a una superficie sumamente muy grande, tal que nosotros no podemos ver. Y cuando, ¿qué es lo que nos decía cuando el campo es constante?
A. Tienes tu superficie. Esos argumentos ya no valen. Cualquier cosa. Entonces, al final, lo que tú estás sumando en este cascarón es cuánto campo atravesó esta superficie y cuánto campo atravesó esta superficie. Cuando tienes carga dentro de esta superficie, entonces hay un flujo hacia afuera y de manera efectiva tienes una contribución neta. Si hay carga hacia afuera, entonces sabes que está entrando hacia entonces, de manera neta, tienes un campo constante y una contribución que va en una dirección y otra contribución que va con respecto a otra. Después de todo es la contribución de la normal con el campo. Y aquí es esta normal con el campo. Son la misma cantidad, pero con signo contrario. ¿Sí? Entonces, lo que entra es idéntico a lo que sale. Y eso vaya apuntado. Eso es por la voz. Ya, para recordar. Sí. Vayan apuntando, que ya no les voy a escribir. Ok, entonces para el caso de que tengamos un material eléctrico, pues vamos a necesitar una constante de permitividad eléctrica. ¿Más dudas? ¿No? Ok. Gracias. Voy a borrar acá. Ahora, en el siguiente paso, ven que la formulación variacional nos permite observar qué pasa cuando variamos una de las cantidades u otra. En este caso, vamos a ver qué pasa con las variaciones. Como le puse. Entonces, esta definición que nosotros tenemos de campo eléctrico nos permite añadir una construcción a nuestra formulación. Entonces, ya no vamos a tener solamente de manera aislada variaciones en phi y variaciones en e, sino que esta, si la adoptamos como definición, entonces vamos a poder hacer una descripción más sencilla. O sea que él va a depender de la variación de phi y ya es función de phi. Bien. Entonces, con esto vamos a adoptar como definición. Primero, si adoptamos como definición el campo eléctrico es unos elementos con potencial. Entonces, mi energía electrostática va a ser
En esta notación decimos que la energía es un funcional, es decir, no una función, es una función. Y entonces voy a integrar una función en R, simplemente dependa de esta función. ¿Sí? Y esta vamos a llamarla 15. La densidad de energía electrostática, es decir, lo que está adentro del paréntesis cuadrado, es una función de R. ¿Sí? Esto es una función de R. Esta cantidad es un funcional de mi función phi. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos dos conceptos que tienen que tener bien claros. Una es un funcional, otra es un funcional. ¿Sí? Función, como ustedes la recuerdan en cálculo diferencial, cálculo integral, esto es un funcional. La ecuación 15 sale de la ecuación 5 otra vez. Me faltó un sitio. De la 12. Pues espérate. Sí, de la 12. Me equivoqué en un signo. Creo que aquí está el signo. Dejémoslo. Sí. No, sí está bien, sí, ¿no? Creo que sí está bien, porque desde la ecuación se parece mucho a la ecuación 5, ¿no? Nada más con la 2. También se llama la ecuación 5. Aguántenme. Sí. 88 acá está. Creo que sí está bien sencillo. Porque queda negativo en un cuarto. Y ya lo Claro, sí, menos. Menos. Sí. Y ya menos un cuarto, menos un cuarto. Un medio. Así está bien. Es un medio. Entonces, menos un medio y un. No, menos uno y un medio. Me queda menos. ¿Sí? O sea, cuando sustituyas esta cantidad acá, esta va a tener signo menos Y está positivo, ya. y esta está al cuadrado. Ok, gracias. Entonces me cambió la maravilla. Sí, sí, estaba bien, gracias. Y ya tenemos nuestro funcional del campo phi. Ok, ¿qué ganamos con esto? Ahora nosotros podemos explorar diferentes formas en las que nosotros podemos variar este campo. ¿Sí? En particular,
algo más o menos parecido a las variaciones de norma, no es directamente lo mismo. Entonces, para una variación de esta forma, es decir, voy a agarrar mi potencial escalar y va a variar dependiendo de una cierta cantidad que multiplica a mi campo original. Va a tener como consecuencia que esto lo puedo escribir de esta forma. Aquí igual estoy expresando los términos de orden cuadrático. Y entonces, usando 15 y 16, vamos primero a tratar de identificar cada uno de estos términos. Por ejemplo, entre este término, pero mi definición 15. Y lo que sobra, tanto esta cantidad como esta cantidad, yo ya lo puedo escribir en términos de 16. Entonces voy a definir una variación en medio. Ese es un V de volumen. Aquí hice varias cosas. Agarré esto de su definición y esta no depende de R, entonces yo la puedo sacar de mi integral, de esta lambda. Entonces, de este término yo puedo sacar mi lambda, que es este de acá. Y de aquí, igual, como no depende de R, puede salir del operador NAR y por lo tanto también de toda la integral. Y entonces regreso a utilizar la definición que yo tengo de campo eléctrico, de 14. Y así es como llego a esta cantidad. Otra vez, el principio de minimación que implica
y esto es arbitrario. Entonces, lo y es igual a... Vamos a ver. Y ya, con esto escrito de esta manera, nos podemos regresar a 15 y escribir ya todo en términos del campo eléctrico y recuperamos nuestra energía electrostática únicamente funcional, como lo teníamos previamente. Aquí, por ejemplo, ahora es un funcional de mi campo eléctrico. Entonces nosotros podemos jugar un poco entre las diferentes dependencias funcionales de nuestro campo, siempre que existen este tipo de construcciones. Ahora, la forma misma que tiene la ecuación 15 nos permite descubrir otro tipo de propiedades. Por ejemplo, si nosotros resolvemos un problema partiendo de esta definición de energía y tenemos algún funcional, perdón, entonces, si ahora agarramos nuestro funcional 15, pero lo escribimos en términos de esto, nosotros podemos hacer un procedimiento similar para llegar a algo más, en donde vemos que si esta cantidad termina siendo positiva definida, entonces, perdón, y esta cantidad satisface el principio de mínima acción, entonces esto implica que esta cantidad es un máximo global. Bueno, primero lo vemos así. Cualquier perturbación en fin
va a hacer que el campo eléctrico total, perdón, la energía eléctrica total sea menos. O sea, no importa si nos movemos por acá o por acá, siempre va a ser el mismo. y entonces cualquier desplazamiento delta phi, tanto positivo o negativo, nos va a alejar de este lazo. Entonces, esta ya es una cota para una cota física para nuestro potencial escalar. No cualquier potencial va a ser utilidad, solamente aquellos que primero cumplan con el principio de equilibrio de energía y esto funciona como los pilares. Entonces, esto es 20. ¿Eso hace que sea estado estacionario o solo porque es estado estacionario? Porque es estado estacionario, cumple, pero el principio de mínima acción va a tener como consecuencia un estado estacionario. Esa es para acá y para acá. Ya tenemos una copia fija. Vamos a ver cómo vamos tiempo. Cota superior. Aquí lo vemos. Preguntas, dudas, claro, con el agua. Es una escala que puede tener el valor que quieras. No es una función de no es función de esto. Entonces, las variaciones de acá pueden ser tan arbitrarias como quieras. Y eso lo podemos hacer por... No te escucho, a ver. Eso se puede hacer por haber hecho el teorema de Norman. Teorema de Norman. Más o menos está asociado, pero no directamente. Es que no es Lo que logramos con esto es añadir